ministerio hoy nuevamente, y ahora le agregan, Paola, el San Benito del proyecto del bono escolar, el de oponiéndose a que los niños pobres vayan a colegios privados. Pues sobre lo primero, es muy extraño que no estén marchando contra el gobierno, teniendo en cuenta que efectivamente Fiduprevisora es una sociedad industrial y comercial del Estado, ¿no? Vinculada directamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada, por supuesto, por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es decir, esto debería ser casi que una marcha en contra del propio ministro de Hacienda, pero ellos dicen que no están marchando contra el gobierno, sino que, sí, bueno, es que yo no entiendo, la verdad, lo entiendo. Bueno, y sobre la segunda parte, sobre lo de los bonos, pues también cierto que le queda a uno como un sinsabor, porque uno diría, bueno, entonces estos 7 millones de niños estarían hoy en clase. Claro. Sí, Néstor, claro, es que eso que acaba pero de es decir que Paola, y lo que Néstor señaló es lo más importante, es que con el paro lo único que hacen es de alguna manera darle la razón a los que creen que la educación privada es mejor, cuando necesitamos que no sea así. Es muy difícil defender el paro. Yo entiendo todos los derechos. Pero eso no puede ser el paro. Pero el paro no puede ser, Aurelio, la única manera de protestar no puede ser perjudicar a los niños. Aurelio, esa no puede ser el camino, creyendo yo que tienen que defender sus derechos. Si va a defender el paro, adelante, lo escucho. Con toda, a defenderlo con toda. Dele. Porque es un derecho público, constitucional, esencial, consagrado. Es decir, los niños no tienen derecho a la educación. Es el derecho a la educación. Los niños no tienen derecho a la educación. También tienen derechos. Permítame confesarme de corrido, padre, y después me da la absolución. No, es que no hay absolución. Esta vez se te va a denegar. Porque es que no es posible defender a quien deja a los niños Esta vez vas directo para el infierno, Aurelio. No, hombre. Siempre que FECODE ha hecho paros, repone el tiempo de paro. Carreta, siempre lo ha hecho. Como yo, si usted no cree, pues claro, ¿qué vaya a hacer? Obviamente a Aurelio no le creo. Siempre FECODE ha recuperado el tiempo. Siempre ha recuperado y los niños en vacaciones y los papás trabajando. Siempre ha recuperado el tiempo. Pero hay un punto que el compañero Ayala sí omite. El compañero. Y es que el compañero Ayala, el presidente FECODE, el compañero Ayala omite una cosa, es que el problema de salud del magisterio se ha deteriorado todavía más en este año del gobierno de Petro. La Fiduprevisora, los operadores cada vez son más ineficientes. Mire, ha habido paros en Santander, ha habido paros en Bogotá. Eso no tiene arreglo porque el gobierno no entra con mano dura a regir esos contratos. Aurelio, y por más de que el compañero Ayala diga que no tenga que ver con el gobierno. No es el gobierno anterior, no era el gobierno de la derecha, el gobierno del nazismo que nos quería acabar con la educación pública. Estamos gobernados por un gobierno de izquierda y el problema sigue siendo básicamente el mismo. El problema no sigue siendo el mismo, se ha agravado. Hable peor. con los... es que es lo que le quiero decir, porque eso es lo que omite el compañero Ayala, porque se traga la lengua y no dice, mire, es que esto llegó un momento en que hemos ido a reuniones, mesas, etcétera, y el gobierno no resuelve el problema. Es que el gobierno y el Ministerio de Educación tienen que entrar de verdad con toda seriedad a garantizarle la salud, un buen servicio de salud al magisterio. Pero bueno, usted puede decirme lo que quiera de los maestros de Colombia, pero que tengan que trabajar con un mal sistema de salud por inoperancia del gobierno, ineficacia de los organismos que deben regir ese contrato. Bueno, hasta ahí sí tampoco. Néstor, digamos mire, que hay que llegar a los maestros les fue muy mal con su propio sistema de salud. Lo vimos hace unos meses en la protesta de Azoinca, del Cauca, ahora lo de los maestros. Entonces ellos tienen razón, pero justamente como ellos hicieron parte activa de la elección del presidente Gustavo Petro, deberían tener unos puentes y unos canales de comunicación muy fluidos con ese gobierno, y que la forma de resolver ese problema que hay que reconocer que existe no sea, pues digamos, poner en vilo la educación de 7 millones de niños, sino lograr que con la ministra tengan un diálogo con el mismo presidente, y yo sí creo que los colombianos en eso pues deberían esperar un cambio, y por eso yo sí creo, Néstor, que el tema de los bonos es más una excusa, porque el tema de los bonos, pues hoy, a mi pesar, porque yo creo que es una buena iniciativa de la senadora Paloma, que nunca pensé decirlo,
pero no tiene mayorías en el Congreso. Entonces esa es una amenaza, digamos, es un fantasma de papel, ahí no va a pasar nada. Entonces realmente esto es una marcha pues contra el gobierno porque no han logrado solucionar sus temas. Y frente al tema de los bonos que seguramente pues van a esgrimir hoy en todas sus declaraciones, pues lo que ha demostrado la experiencia de países nórdicos es que es absoluta, que conviven perfectamente los maestros, las asociaciones de maestros, los sindicatos de maestros en colegios públicos con un sistema donde haya bonos para que los niños que no pueden ir a un colegio público porque les queda muy lejos o porque sus condiciones de aprendizaje por dislexia o por otras razones no le permiten y vayan a un colegio privado. Bueno, pero eso la propuesta de Luis Ernesto es distinta a la de la senadora Paloma y yo quedo entonces más tranquilo, porque la propuesta de Luis Ernesto es la de ofrecerle una posibilidad a niños que necesitan educaciones de alguna manera especial o especiales que la educación pública no puede ofrecerles, y entonces por la vía del acceso a instituciones privadas que sí puedan ofrecer esas educaciones especiales, pues garantizarles su derecho. En eso yo estaría totalmente de acuerdo. Pero de los padres, por la condición la libre especial del niño, por la cercanía del colegio, de condiciones o porque les parece que es mejor un colegio privado, digamos, es garantizar justamente esa libre elección. Bueno, yo quería ponerme de acuerdo, pero entonces en la última parte ya nos ponemos en desacuerdo. En que quede cerquita la verdad es que parte de los problemas de los bonos de esos bonos que propone la senadora Paloma es que los colegios que llaman de élite o de buena calidad de los colegios privados no quedan donde viven los estratos socioeconómicos bajos, quedan lejísimos. Entonces, bueno, ese segundo criterio no funcionaría en este caso, y en el tercero, pues yo francamente estoy en total desacuerdo. Porque claro que lo que hay es que fortalecer la educación pública y mejorar la calidad de la educación pública y no olvidarse de la educación pública y decir, bueno, ya no pudimos y entonces lo vamos a hacer solo en colegios privados. Esa es una pésima idea, que por fortuna, como lo reconoce Luis Ernesto, no tiene ninguna viabilidad política. Eso aquí estamos, digamos, peleando contra molinos de viento porque pues no hay ninguna posibilidad de que en Colombia se propone eso. Ya fue aprobado en primer debate, ¿no? Pero eso no va a pasar para ninguna. Es que mire, le voy a decir una cosa. Señor. En Colombia hubo una idea que no era del todo mala, que era buena incluso, que es la de los colegios en concesión. Y hace ahí están los resultados. Más de 10 años no se entrega un colegio en concesión. Más de 10 años no se entrega un colegio en concesión. La política pública de los colegios en concesión se dio. Y se dio porque, aunque funciona bien, no tenía todos los resultados que se esperaba que tuviesen, y en cambio debilitaba la educación pública, que fue lo mismo que pasó con el SERP y lo paga. Los resultados son contundentes. Perdóneme, Néstor, decir esto. Son contundentes y yo comparto. Me parece profundamente injusto con los colegios en concesión, que funcionan pero es que no me ha dejado explicar. Divinamente, funcionan muy bien. Que es dificilísimo conseguir un yo le cupo, explico. Precisamente por el resultado contundente. Funcionan esos colegios en concesión. Déjeme yo le explico, Néstor. Déjeme yo le explico, porque yo estoy de acuerdo con la afirmación. Los colegios funcionan muy bien, pero hay cosas que no son ciertas. Por ejemplo, que no se consigan cupos no es cierto. La verdad es que eso que llaman megacolegios, incluso es difícil conseguir el número de estudiantes suficientes para cubrir la oferta. Hay muchos colegios de estos que tienen 1.000 o 1.200 cupos y llegan 600 o 700 estudiantes. Eso ocurre en casi todas las ciudades. Si son en concesión, eso llega en casi todas las ciudades de Colombia. No, estoy hablando de los colegios en concesión. Ahora, los colegios en concesión funcionan muy bien, pero, que es lo mismo que el SERP y lo paga, se deteriora la educación pública, no se mejora la educación pública. O sea, visto ese colegio individualmente, es extraordinario, pero visto el conjunto es más malo, Héctor, que antes. ¿Y usted qué cree que le importa a un padre de familia? ¿Qué le importa? ¿Que el colegio sea en concesión, que sea pintado de amarillo, que sea bueno y que le quede cerca, Néstor? ¿O que la educación para su hijo sea buena? Y que pueda llegar a la universidad. Mire, y que se reduzcan los índices de embarazo temprano, como efectivamente están. O sea, en Bogotá, es incuestionable. Recorriendo barrios populares, hay muchos padres de familia en concesión, ¿no? Hay muchos padres de familia que ya no existen. Los datos son recientes, Héctor, 2021. No, los colegios están en concesión porque los entregaron a
30 años o a 20 años, pero no se ha vuelto a entregar un nuevo. No se ha vuelto a entregar, pero porque ha habido una oposición, ha habido una oposición férrea de los sindicatos, entre otras del sindicato del distrito de la ADAE, y la realidad es que los colegios de concesión, los estudiantes obtienen mejores resultados en las pruebas saber, y los papás en barrios populares muchas veces le dicen a uno, yo lo viví como secretario de gobierno, oiga, ¿por qué en el colegio tal, que es de concesión, no hay más cupos? ¿Por qué no habilitan otro colegio, que este es otro buen colegio? Y yo sí creo que la capacidad del Estado de abrir instituciones públicas de educación, de construir edificios, llenarlas de profesores, es mucho más lenta que si hace una combinación de las dos funciones, lo que prestan los privados y lo que presta lo público. Luis Ernesto, me hacen una pregunta aquí interesante. La construcción del colegio es pública, ¿no? En los colegios de concesión. Me hacen aquí una pregunta a los oyentes que yo creo que vale la pena aclarar. ¿Qué es un colegio en concesión? ¿Cuántos colegios en concesión? Hay 20 y pico colegios 22 en Bogotá. 22 colegios en Bogotá. Un colegio en concesión es que le dicen, por ejemplo, al colegio, al liceo, se llama el gimnasio moderno, no liceo, gimnasio moderno en Bogotá, le dicen, coja un colegio y con el método privado del gimnasio moderno, con la experiencia que usted tiene, administre un colegio. Okay. Y entonces con los recursos el gimnasio públicos. Claro, con plata pública. El gimnasio moderno, padre, por ejemplo, y aquí es donde, Héctor, creo que no hay que desconocer la exitosa experiencia de los colegios en concesión. Yo no los desconozco, Néstor. El moderno hizo... Mi hermana fue rectora de colegios en concesión durante casi 20 años. ¿Cierto? Y los conozco perfectamente. Y entonces y yo ayudé a promoverlos en el gobierno del alcalde Peñalosa, que fue el que se inventó el sistema de modelos en concesión. Yo promoví eso para que se aprobara el acuerdo en el Consejo. Conozco perfectamente el sistema y sé que tienen un resultado maravilloso. Pero lo que digo es, que tal vez no se ha escuchado, es que el conjunto de la educación pública se deteriora con esos métodos. Hay unos que ganan, como el estudiante que se gana el Serpi, lo paga y va y estudia en los Andes, ese pues se favorece mucho. Pero mientras tanto se caen los edificios de la ciudad universitaria en Bogotá. Tener es que eso es lo que hay que ver. Mejora cuando uno compite con mayor calidad, la calidad en general mejora. Lo que hay que evitar, Héctor, es que y no mantenernos en el rasero hacia abajo. Hay que pensar en igualarnos hacia arriba. Si el estudiante llega a los Andes, Héctor, como usted acaba de poner el ejemplo, y se cae el edificio, no hay que sacar al estudiante de los Andes, hay que arreglar el edificio. Pero es que la plata para arreglar el edificio era con la que le estaban pagando a los que estaban estudiando en los Andes. Ese es el problema. Néstor, pero hay una cosa que hay que recordar, una ayuda de memoria. Cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, se vencieron los contratos de los colegios en concesión. ¿Y los renovó? Y Petro renovó 21 contratos. No sé si sea 22 o 21, María Consuelo, creo que es 21. 21 contratos en concesión. Yo tengo el dato. O sea que aquí hay un exalcalde presidente que le gustan los colegios en concesión, algo que a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Acaba de decir Luis Ernesto algo que yo creo que de verdad hay que remirarlo. Los edificios de los colegios en concesión son hechos por el distrito. No es que los privados cogen y hacen el edificio y lo hacen más rápido. No, los colegios en concesión, el Sabio Caldas en concesión que los colegios que no son concesionados. Perdón. El Sabio Caldas, que es un colegio que conozco bastante, es el colegio en Ciudad Bolívar de los del Gimnasio Moderno. Sí. El Sabio Caldas es un edificio que hizo el distrito y funciona bastante bien. Su actual rector, Santiago Espinosa, era el jefe de profesores del Gimnasio Moderno y me imagino que está haciendo un esfuerzo grande por eso. Pero le cuento algo. Pero déjeme terminar. Déjeme terminar, por favor. Cuando los cogen privados con el criterio de su experiencia. Pero déjeme terminar. Son educadores. Es que a usted se le olvida, Aurelio, una cosa. Los de los privados también son educadores. Es que educador no es solo el de FECODE, Aurelio. No se me olvida, pero déjeme terminar. Señor. Pero si usted habla con quienes están en el ejercicio de los colegios en concesión, y el ejemplo que pone Riveros de su hermana podría servir, todos se quejan de algo. Lo que les dan por estudiante tampoco les alcanza. Es que aquí el problema es un problema de la plata para la educación pública. Claro, ¿y qué ha permitido los colegios en concesión? Aurelio, lo que ha permitido los colegios en concesión también es que concurran recursos de colegios privados, de organizaciones, de fundaciones privadas, justamente para impulsar su educación. Pero de pronto una precisión sobre lo que dije, porque Aurelio tiene razón, que los colegios en concesión en Bogotá, por ejemplo, se construyen con recursos del distrito. Me refería justamente a
a educación pública, especialmente en universidades, porque hay un gran dilema. El presidente Petro, por ejemplo, plantea que hay que construir universidades, edificios, universidades públicas en el Catatumbo, en distintos lugares, y nosotros nos enfrentamos al mismo dilema cuando llegamos a Bogotá, y la decisión era, nos gastamos 3, 4 años construyendo los edificios y llenándolos de profesores para que en el último año de pronto ofertemos cupos, o más bien sacamos un programa que tiene hoy la Alcaldía de Bogotá, Jóvenes a la U, que básicamente son bonos escolares, lo mismo que está ofreciendo la senadora Palema, pero para la universidad, y dijimos, ¿qué universidades quieren ofertar estos cupos de educación? Y hay universidades públicas y privadas ofertándole cupos a estudiantes, y lo que hace el distrito, en vez de construir universidades, es pagar el bono que le llega o a la universidad pública o a la privada. Porque no se trata del bono, no se trata de edificios, se trata de educación de calidad. Le quiero dar solo rápidamente unos datos, Néstor, que me encontré en el proyecto de la senadora Paloma Valencia. En el 2021, los estudiantes de colegios privados obtuvieron 43.7 puntos por encima, le estoy hablando de las pruebas Saber, por encima de los estudiantes de colegios Néstor, esas evaluaciones de impacto de los colegios en concesión, parecido a lo que hablábamos ayer de los subsidios a la demanda, son muy positivas. Y hay una, de hecho, que se contrató desde la Secretaría de Educación del entonces alcalde Petro en 2015, que está colgada y disponible, que muestra que los colegios en concesión tienen mejores resultados en tasas de graduación, en tasas de deserción, disminuyen las tasas de deserción, mejores resultados en pruebas Saber, etcétera. Entonces, y esto es porque básicamente estos colegios en concesión son manejados con criterios de eficiencia de los recursos, sin paros, sin detener la educación, etcétera. Entonces, si uno va a la evidencia, los colegios en concesión funcionan muy bien, como los vouchers o los subsidios a la demanda que hablábamos ayer, también funcionan muy bien. Habría que tener otros argumentos de que entonces es un modelo casi que ideológico entre lo público y lo privado, y no se puede tener nada, absolutamente nada privado. Y una pregunta final, Néstor, señor, que es un tema distinto, es el régimen de salud del magisterio. ¿Es un régimen público o privado? Porque si están protestando porque un régimen público no les funciona bien, ese es el que quieren llevarnos con la reforma de la salud. A ese nos quieren llevar a todos, quieren generalizar ese régimen público, y los mismos maestros de FECODE están diciendo no funciona, bueno, no hay buena cobertura, no hay buena calidad, etcétera. Entonces hay que preguntarse eso también. Pero yo sí que quería, del paro de hoy del magisterio, de los profesores de FECODE. Con su venia, Néstor, hacer una precisión, y es que sí se han entregado 13 nuevos colegios en Bogotá de la administración del servicio educativo. Lo que pasa es que la palabra concesión ya no existe como tal, sino es el mismo modelo, pero con el nombre Administración del Servicio Educativo, y se entregaron 13 recientemente, inclusive en pandemia. Esa aclaración es para usted, Héctor, que había dicho que no habían vuelto más colegios, que no habían entregado más colegios. Y la política de entregar en concesión se acabó, sí, efectivamente. Esos colegios que menciona María Consuelo se habían entregado hace mucho tiempo, cuando se inició la construcción de los colegios a la par. Cuando estaba solo el lote, se hizo la licitación para entregar los colegios en concesión. Y entonces se han entregado en la medida en que se han ido terminando las edificaciones, pero eso no quiere decir que la política nacionalmente no se haya desmontado, pudiendo hacer que los gobiernos locales la pudieran mantener. Pero mire, para que no hablemos, digamos, generalidades, insisto, tengo relaciones afectivas todas, desde haber participado en el origen de los colegios en concesión, No, lo que pasa es que a mí me parece que uno no se tiene que amarrar necesariamente a las ideas. Esta es una idea buena que tiene unas cosas muy buenas y otras cosas regulares, y seguramente incluso algunas malas. Pero lo que le iba a decir es, mire, los colegios en Bogotá, cuando usted hace la lista de los 20 mejores colegios públicos de Bogotá, solamente aparecen en la primera lista de 20, 4 o 5 de los colegios entregados en concesión. No es que todos los 20 sean los colegios entregados en concesión. No, mire, Néstor, pero déjeme decir, mire, de los 20 colegios en concesión, 4 o 5 están entre los mejores colegios públicos de Bogotá. Están entre los 20, lo cual significa que está bien, pero significa que hay 15 que han sido públicos, siempre administrados directamente por lo público, que son los mejores. Incluso el mejor colegio de Bogotá, el mejor colegio público de Bogotá, es un colegio viejísimo que se llama el Instituto Técnico Distrital, que queda en la calle 13 con carrera 16 en Bogotá, el Instituto Técnico Distrital. Después hay el Instituto San José, y hay uno de esos megacolegios nuevos que se llama el Colegio de la Felicidad, que está en Pontibón. Todos son colegios públicos, y solo el cuarto lugar es un colegio que se llama Colegio Calasanz,
que está en Ciudad Bolívar y que es uno de los concesión. O sea que sí le sirve la competencia. La competencia con los privados para mejorar la calidad de lo público. Me escriben, padre, me escriben profesores. ¿Diciendo qué? Desde el INEM de Kennedy, un colegio, INEM de Kennedy es en el suroccidente de Bogotá, sí, señor, un colegio al sur, uno en el centro, uno en Chapinero, de colegios públicos, y me dicen ellos, profesores, unos que no puedo atacar el derecho al paro, y otros diciéndome que no están de acuerdo con el paro decretado por pero lo cierto, es decir, dejo constancia de los dos temas porque es que no estamos atacando el derecho al paro, es que, mire, siempre se puede protestar y es un dato constitucional. Lo que pasa es que hay que pensar también en los niños. Mire, me escribe una mamá y me dice, hoy gracias al paro mi niño está solo en la casa porque papá y mamá están trabajando. En esos niños también hay que pensar. 8:57, Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.